Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que, como todos los lunes, conversamos acerca del acontecer mundial, de los hechos publicados y los no publicados. En esta ocasión estamos conversando con el doctor Humberto Avilés Bermúdez. Muchas gracias, Humberto, por estar con nosotros. Arranquemos en el Medio Oriente, que está cada vez más complicado y, no sé, hay como un interés de repente, por lo menos de las declaraciones del presidente de Turquía, Erdogan, un interés marcado en descomponer más aún la situación en esa zona del planeta. Bueno, según la versión oficial de Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, que recién asumió en junio pasado, después de una reforma constitucional que le permite, de alguna manera, absolutizar el resto de poder que no estaba en sus manos, por así decirlo. Más bien que absolutizar, presidencializar más aún el régimen político turco. Entonces, fundamentalmente, Erdogan argumenta que es un complot internacional encabezado por los Estados Unidos. Él se basa en eso a partir de la subida de los tipos de interés de los bonos norteamericanos, fundamentalmente los bonos norteamericanos a 10 años. Eso ha significado un endurecimiento monetario del dólar con respecto, en este caso, a la lira turca, que es la moneda del país otomano, ¿no? Y esta moneda en los últimos 3 años, hasta el viernes, alcanzó un 50% de pérdida de su valor frente al dólar desde el 2015, ¿no? Esa pérdida ha arrojado a los inversores extranjeros en Turquía a los brazos del pánico, y una víctima del pánico muy emblemática es precisamente el Banco Bilbao Vizcaya, el Banco Español Bilbao Vizcaya, que es socio, ¿verdad? Es el dueño de la mitad de uno de los bancos más importantes de Turquía, ¿ya? Se está buscando el Garanti, el Banco Garanti, ¿no? Que lo ha afectado en gran medida porque prácticamente la mitad de ese Banco Garanti es propiedad del Banco Bilbao Vizcaya. Pero no solamente afecta, decía que el Banco Español es un símbolo, es simbólico o representativo de la crisis que está afectando gravemente a los inversores europeos. Y la economía turca prácticamente está sufriendo una hemorragia porque el mercado de valores, conforme a este comportamiento de los tipos de interés y la devaluación acelerada de la divisa turca, lo que ha hecho es que la inversión extranjera eche pie atrás, ¿ya? Y lejos de invertir empieza a pensar en otros destinos de inversión, ¿no? Y el Banco Central turco no ha podido hacer gran cosa con respecto a eso, ¿no? Entonces, hoy por hoy, Erdogan se crece, ¿verdad?, en las dificultades, tampoco es que tenga mucho margen de maniobra, y amenaza cada vez más seriamente, en este caso, a los Estados Unidos o a la política fiscal y monetaria de Donald Trump, con buscar serias alianzas estratégicas desde el punto de vista económico, y no solamente desde el punto de vista económico, sino también en el militar. Pero es que además de con China y Rusia, pero es que además del problema financiero que significa la pérdida de valor de la lira turca frente al dólar, está también el enfrentamiento con Estados Unidos por el pastor
se me escapa ahorita el nombre, que No, fue capturado en el 2016. Sí, no, es el pastor Brunson, es un pastor norteamericano que vive en Turquía, que estuvo preso 1 año y medio y que ahorita tiene casa por cárcel. Correcto, pero que fue capturado en el 2006 acusado de trabajar o de colaborar con los kurdos. Con el clérigo Gulen. Sí, que está en los Estados Unidos. Que la base o la alternativa negociadora del régimen turco, en este caso Erdogan dice, bueno, entréguennos al clérigo Gulen y nosotros les damos a Brunson, ¿no? Pero no ha caminado ese tipo de propuestas, ¿no? Pero incluso Erdogan decía recién, Estados Unidos aparentemente quiere perder a un aliado estratégico de la OTAN en el Medio Oriente, sí, jugando por el pastor. Así es. Pero bueno, yo no pienso que sea tan así, ¿no? Que la decisión sea perder la cabeza de playa de la OTAN o la avanzada de la OTAN en el continente asiático, ¿no? Ya sabemos dónde está. Pero en esos términos lo ha puesto Erdogan. Sí, por supuesto que Erdogan lo ha puesto así. Además, como que Estados Unidos, sobre todo a partir del viernes pasado, amenazó con incrementar el ya existente conflicto diplomático con Turquía a raíz de que Turquía decidió comprar petróleo iraní. Entonces, pese a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pese a las sanciones impuestas con Estados Unidos, y no solamente eso, sino que además Estados Unidos le aplicó aranceles a las exportaciones turcas de acero y de aluminio, de la misma manera que lo había hecho con el resto de Europa. La Unión Europea, aunque retrasó un poco la decisión, y con Canadá y México, ¿no? A raíz de esa guerra comercial desatada por Trump. Entonces, en teoría, el viernes pasado, ¿cómo se llama? El ministro de Finanzas turco, que dicho sea de paso, es el yerno de Erdogan, se llama Berat Albayrak, hizo público, o presentó, mejor dicho, un plan económico que trató de tranquilizar a los inversores y a los empresarios. Pero eso no ha sido suficiente, ¿no? Porque lo que es evidente a todas luces es el sesgo cada vez más autoritario de Erdogan, que no es por casualidad que dejó la política financiera, la economía, la política monetaria de Turquía en manos de su yerno, ¿no? Entonces, están así las cosas ya nada sencillas, ¿no? El Ministerio de Finanzas que preside Albayrak, el yerno de Erdogan, es él ahora y está asegurando que va a mantener el déficit presupuestario por debajo del 2%. Ya aceptó que las activas de crecimiento económico se reducen en 2 puntos y estaban en un 5%, pues ya andan moviéndose entre el 3 y el 4%. Y esta situación de alto riesgo financiero lo que ha hecho es duplicar los costos, por ejemplo, de los famosos seguros de impago que empresarios e inversores pagan religiosamente, ¿no? Entonces, como muestra del encarecimiento de los seguros de impago, los que son para cubrir largos plazos ya sobrepasaron los 400 puntos. Y eso incluso supera los límites de encarecimiento a los que se había llegado en España en plena crisis financiera. Entonces, este aumento lo que viene a reflejar, una vez más, es un síntoma agudo de presión mercantil sobre la economía turca, ¿no? Que ya no es solamente el 50%, sino el viernes pasado, sin ir más lejos, cayó un 5%, que hizo alcanzar esa cuota nada halagüeña del 50% de devaluación con respecto al dólar en 3 años. Ahora, me da la impresión, de alguna manera, que en la parte política, Erdogan está tomando o jugando con un valor muy importante, justamente
como un país euroasiático en el que le dice Estados Unidos, si vos no me haces caso, tengo a Rusia, tengo a China, e incluso hasta con Irán puedo coquetear. Así es. Así es. Y no solamente eso, para nadie es un secreto, ya nos hemos hecho eco de aquí mismo varias veces, del rol que Turquía juega en las negociaciones de Astana, que es donde se fraguó no solamente la alternativa o la solución de varios países en el tema de la guerra en Siria, sí, sino también con una participación sustantiva, por no decir decisiva o definitoria, de Irán en las mismas conversaciones, ¿no? No en balde, Irán forma parte de este grupo de Astana. Y eso tiene una vinculación sumamente estrecha con el acuerdo nuclear que tanto costó, el famoso acuerdo nuclear del cual unilateralmente Trump, como se sabe, decidió salirse, ¿no? Y pretende inducir, más que inducir, presionar a sus socios europeos y a la misma Rusia, que también lo suscribió, para que lo abandonen unilateralmente y opten por una nueva versión del tratado más acorde con los intereses del Pentágono o de la Casa Blanca. Pero bueno, eso es lo que está haciendo Estados Unidos en este momento, intentando o procurando tener un acuerdo bilateral de acuerdo a sus intereses, que es lo que ha dicho el presidente Trump. Por eso, pero en cualquier caso no hay que perder de vista, aparte de los elementos que ya hemos comentado alrededor de Turquía, y ese comportamiento bisagra, por así decirlo, más allá de la posición geográfica de Turquía, ¿no? La península de Anatolia o ese ser híbrido euroasiático, ¿no? Esa cabeza de repente de la OTAN desde el punto de vista militar y desde el punto de vista físico, en lo geográfico, cabeza puente del mundo europeo con el mundo asiático, y ese vínculo con las áreas más conflictivas del Medio Oriente, como el caso particular de Siria, donde, que es lo que digo, el rol de Turquía en su política de combatir a los kurdos, que el Kurdistán, acordémonos que los kurdos para Erdogan son terroristas, ¿no? Sí. Y sin embargo los kurdos han sido los... Y el rol que han jugado, no solamente en el Kurdistán, sino en la propia guerra siria, con un apoyo decidido de Irán. Eso que ha permitido, sin ir más lejos, a Bashir al-Assad le ha permitido recuperar el territorio fronterizo con Israel, Afganistán, con todas esas zonas conflictivas. ¿Ya? Con Afganistán, no. No, con Irak. Con Irak, con Irak, con Israel mismo, y hacia la misma Turquía también, pues, aunque el norte de Siria, que es donde hay frontera con Turquía, está básicamente ocupado por las fuerzas kurdas, pues, en este momento, ¿no? Que si bien no están definidas, son un serio problema para todos en esa zona, porque bueno, con una promesa, tal vez no pública, de volver a tener Kurdistán. Pero además, una parte de los rivales, por así decirlo, en el conflicto kurdo, en el Kurdistán, bueno, entre el PKK y los YPG, ¿o no? Con Erdogan, es que precisamente los kurdos han sido uno de los principales vehículos para la comercialización del petróleo iraquí en el mercado internacional energético, ¿no? Sí, sí. Ese ha sido un eje, un caballito de batalla argumental de Erdogan continuamente, ¿no? Sí, sí. Y que a lo que él le llama terrorismo financiero, ¿no? Entonces, de otro signo. Esa es más o menos a grandes rasgos la situación, la oscuridad del panorama turco y en el Medio Oriente, ¿no? Ok, hacemos pausa en esta edición. Dice Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Humberto Aviles Bermúdez. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Hasta hace poco era Brexit la palabra
en Inglaterra. Bueno, hasta hace poquísimo, hasta que ya se ha conocido un estudio serio publicado por el periódico británico The Observer, ¿no? Donde dice que hoy por hoy de las 100 circunscripciones electorales para elegir a los parlamentarios en Westminster, en el edificio de Westminster, en Londres, más de 100 circunscripciones que un día votaron a favor del Brexit, de abandonar la Unión Europea, cambiaron radicalmente de opinión y hoy por hoy lo que respaldan es la permanencia en la Comunidad Europea. Eso viene a decir, hablando claro y pronto, el estudio, que lo que va a provocar es un profundo impacto en la batalla legislativa, la que ya se está sustanciando, ventilando en el Parlamento británico, porque de los 632 distritos electorales que componen el mundo electoral británico, la mayoría de votantes rechazan el Brexit, quieren seguir en la Unión Europea, y no solamente eso, sino que otro periódico de los más tradicionales británicos, como es The Guardian, sugiere que el cambio fundamentalmente lo están impulsando los votantes laboristas, que un día estuvieron a favor del Brexit, pero ahora han cambiado radicalmente de opinión, ya no apoyan la ruptura con la Unión Europea, sino permanecer en la Unión Europea. Y esa tendencia se nota más claramente en el norte del país de Gales, de Inglaterra, que son tradicionales plazas fuertes del laborismo. Entonces, ¿esto qué va a significar? Aparte de que el sentimiento laborista en torno al Brexit está cambiando, ¿ya? Ahora es de rechazo en el sentido contrario al que un día tuvo, este cambio va a aumentar la presión sobre el líder laborista, sobre Jeremy Corbyn, para que se vea obligado a suavizar la posición oficial del laborismo, del Partido Laborista, y comience a reconsiderar la salida del Reino Unido, el Brexit, de la Unión Europea, que como se sabe, hasta el momento está previsto que sea el 31 de marzo del 2019 a la medianoche, ¿no? Entonces, si hay 632 escaños en el Parlamento británico, 403 de Inglaterra, Escocia y Gales, que apoyaban hace 3 años la salida de la Unión Europea, contra 229 que optaban por permanecer, hoy, 2 años después, la oposición al Brexit ganó 102 escaños, de manera que hoy por hoy son 341 los que están en contra del Brexit y a favor de la permanencia, ¿no? Si se tratara de un referéndum en las mismas condiciones del Brexit, que debía de tener un 60% a favor de la salida, ¿verdad? Todavía no la ganan. Todavía no, porque... A favor de no salirse. ¿Verdad? Porque aquí estamos hablando que prácticamente es la mitad. Están en el 50%, sí. Pero les haría falta un poquito más, pero es significativo sobre todo porque la mayoría de votantes que hoy han cambiado de opinión son los votantes jóvenes y los que pertenecen a las minorías étnicas. Esos son los que están impulsando el cambio hacia permanecer en la Unión Europea, ¿entiendes? Pero es que lo que pasa es que se ha enredado mucho esta salida o este intento de salida de Inglaterra, pues. Podría ser, es posible, o sea, que se eche pie atrás. Es que esto ya es serio. Este estudio, es un estudio serio, que entra en la composición de la circunscripción electoral, en la tendencia de los votantes por grupos étnicos, ¿cómo se llama?, parámetros demográficos, etcétera, etcétera, se suma al último sondeo de opinión, uno que realizó YouGov, con 10.000 personas, le hizo público el viernes pasado, y de esas 10.000 personas que fueron sondeadas, la mitad exactamente, arroja ese sondeo, que la mitad de los británicos lo que quieren es que se convoque un nuevo referéndum en el Reino Unido. Con la condicionante, perdón, de que ese volumen de opinión sumado al volumen que vemos con el estudio publicado por The Observer, del que se ha hecho eco The Guardian,
plantearían la urgencia de un nuevo referéndum siempre y cuando, sobre todo, no se llegue a un acuerdo para la salida británica de la Unión Europea. ¿Ya? De acuerdo, estarían prácticamente haciendo obligatorio un nuevo referéndum, ¿no? Si no hay acuerdo, repito, sobre las condiciones de la salida de la Unión Europea. Que esos acuerdos sobre esas condiciones han avanzado prácticamente a paso de tortuga, porque es decir, llevan un retraso de varios meses, casi de un año, ¿no? Ese mismo sondeo al que estábamos comentando, si se convoca un nuevo plebiscito, dicen ellos, ¿no? El 53% de los votantes estarían a favor de permanecer frente a un 47% que defendería la salida. Y no olvidemos que cuando se votó el referéndum del Brexit en junio de 2016, que es el que obligó al gobierno británico a iniciar el proceso de ruptura con la Unión Europea, el Brexit ganó con el 51.9% de los votos. Ya ha sido superado en 1.1% el porcentaje que obtuvo el Brexit, ¿me entiendes? Cuando se le pregunta a los británicos sobre cómo ven el avance o el estado de las negociaciones con Bruselas para las condiciones de salida, el 73% cree que muchas de las promesas que hicieron los partidarios del Brexit, del Leave, que era como se decía en la campaña previa a la consulta, no se van a cumplir, ¿verdad? El 68% cree que el Reino Unido va a obtener un acuerdo de salida desfavorable para sus intereses, y el 64% de ese universo de opinión culpa de ese escenario al gobierno de Theresa May. Entonces se le complican las cosas. Ahora lo que está agarrando es el oxígeno de la pausa veraniega, Theresa May y su gabinete, pero se le ve venir un cierre de año negro. Sí, porque es que hay que recordar que, por ejemplo, está el tema de las negociaciones que han venido, decíamos, a paso de tortuga, ¿no? Pero sí, está, por ejemplo, entre otros, el tema de Irlanda y cómo se van a tratar entre Irlanda e Irlanda del Norte, si va a haber comercio, si se va a tratar a los ciudadanos como europeos o británicos. El problema es que los famosos planes, si es que se les puede calificar así, B, C o alternativo, que Theresa May a última hora, pues en los últimos 15 días dijo que ella los iba a monopolizar, y son un galimatías, por decirlo eufemísticamente. Sí. No se entiende cómo se come una política de unión aduanera y de comercio de productos agrícolas y de frontera virtual con Irlanda, entre Irlanda e Irlanda del Norte. Nadie termina de entenderlo. Y no solamente no es que nadie termine de entenderlo, porque si en el camino se aligeraran y se aclararan las cargas, pues todavía. El problema es que rechazan hasta el momento las propuestas que ha puesto sobre la mesa May para avanzar en ese sentido. Y lo que está claro, y en eso no ha cambiado la posición negociadora de la Unión Europea, representada por Michel Barnier, que es el jefe negociador, el francés Michel Barnier, es que haga las condiciones atmosféricas que haga en octubre, tiene que estar clarísimo cuáles son las condiciones, si hay acuerdo o si no hay acuerdo. Es como el plazo fatal, la línea mortal para que haya o no haya acuerdo. Pero es decir, quitando en este momento esta opinión favorable a no salir de la Unión Europea, lo cierto es que para octubre estaba muy complicada la cosa. Sí, no, cada vez está más. Si algo está claro, es precisamente eso. El nivel de complicación de la cosa a comienzos de año era alto. Para octubre es prácticamente imposible lograr una
solución consensuada. Pues. Entonces, de alguna manera, si antes de octubre hay un plebiscito, un referéndum, una consulta sí. Y la gente vota por permanecer, se puede echar pie atrás de todo lo que se ha hecho y aquí borrón y cuenta nueva y Inglaterra sigue como que no ha pasado nada. Eso siempre se ha dicho, que el mismo artículo 50 que se invocó para abrir el proceso de ruptura contempla la posibilidad. Y la Unión Europea en todo momento, los otros 27 socios han dicho que lo esperan con los brazos abiertos. Como también se ha dicho a lo largo de todo este periodo, de estos ya más de 2 años desde el referéndum, tiene sentido que ahora se hable de plebiscito, porque el referéndum lo que hizo fue pronunciarse a priori. Sí. Estaría pronunciándose a posteriori para evitar que lo refrendado se cumpla, ¿no? Así es, sí. Entonces, también está cada vez más claro que las presuntas, por eso se habla del no cumplimiento de las promesas que hicieron los propagandistas del Brexit, ¿no? Que los presuntos beneficios, sobre todo desde el punto de vista económico para Gran Bretaña, de salir de la Unión Europea no son tales, sino todo lo contrario, lejos de ser beneficios, lo que va a sufrir la economía británica son grandes pérdidas. Claro, hay que considerar que la libra esterlina continúa siendo la moneda de curso en sí, Gran Bretaña. Nunca asumieron fue el euro. El euro. Sí, nunca fue el euro. Lo cual igual, de todos modos, me parece que no si se llegara a echar pie atrás. Y además siempre Gran Bretaña mantuvo una posición privilegiada, distinta desde el punto de vista comercial en sus relaciones con la Unión Europea. Fueron concesiones que muy hábilmente en su día, el mismo David Cameron que propuso el referéndum y le salió la venada careta, como decimos en buen nicaragüense, logró, pues. Pero si va a poder volverlas a lograr cualquier gobierno británico, eso está por verse, ¿no? Sí. Y si no, que le pregunten a la señora May. Ahora, de alguna manera esto se vuelve como una advertencia para los países que están hablando también de su exit. Sí, el problema es que la tendencia exitera, por retomar la expresión que estás utilizando, caso de Italia, algunas de las regiones francesas, como puede ser Córcega o Cerdeña, la misma España, el movimiento independentista catalán sobre todo, que es el que ha estado más en tela de juicio, han estado adquiriendo algún auge con el impulso del proteccionismo que viene de Mr. Trump, que se ha estado haciendo eco de un proteccionismo y de un nacionalismo y de un populismo que tiene que ver con la gira que hemos comentado aquí, sin ir más lejos, de Bannon, el ex efímero asesor presidencial, pero además con responsabilidades muy sustantivas en la campaña electoral de Trump, ¿no? Sí. Para que Trump llegase a la presidencia. Stephen Bannon anda recorriéndose buena parte de Europa, sobre todo de la Europa mediterránea, en Italia, Francia y la misma España, para ver si logra hacer ahí una amalgama con, si no con todo, con algún sector de En Marcha, el partido ese híbrido que está acuerpando hoy a Macron, al emperador Macron, como se suele decir, a Ciudadanos en España, que se vive moviendo entre primera, segunda y tercera fuerza política, según el momento político. A 5 estrellas, ¿verdad? En Italia. A la Liga de Matteo Salvini, ¿verdad? Alternativa por Alemania, ya de un signo más extremo todavía en la misma República Federal Alemana, a Aurora Dorada o Amanecer Dorado en Grecia, a la extrema derecha hoy gobernando en coalición en Austria. Sí. De manera que más de un alerta está encendido en los analistas políticos y en los estrategas políticos europeos, ¿no? Por lo que pueda pasar. Ok, ya que hablamos de extrema derecha, fin de semana en Estados Unidos se manifestó la supremacía blanca nuevamente. Lo que pasa es que no fue exactamente una
una manifestación demasiada, más bien fue como de minoría, ¿no? Hablamos de esto al regresar en Adelante en Nicaragua. Continuamos en Adelante en Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Humberto Avilés Bermúdez. En Estados Unidos este fin de semana los supremacistas blancos que hace un año en Charleston, ¿ah? Se manifestaron y causaron en su manifestación hasta 3 muertos, si no me equivoco, hace un año. Volvieron a manifestarse, pero ahora en Washington. Es que yo creo que a nivel mundial debería de haber manifestaciones en contra de la supremacía de cualquier raza, en este caso de la supremacía blanca. Es un anacronismo que se presuma de democracia representativa del mundo occidental o mundo libre, como les gusta llamar, y se hagan eco en el ejercicio de una sospechosa, en el mejor de los casos, o extraña libertad de expresión, de manifestaciones de supremacía étnica, ¿no? En este caso supremacía blanca. No sé, a mí me daría vergüenza, en lo personal, me da vergüenza ajena en este caso, pero en lo personal me daría vergüenza escuchar que en mi país se den ese tipo de manifestaciones, ¿no? Ahora, esta era una manifestación que llevaba por lema unir a la derecha, o una cosa así por el estilo, ¿no? Pero al final fue una manifestación que no tuvo mayor eco, es decir, no tuvo muchos adeptos en la manifestación. Al contrario, más bien lo que levantó fue una serie de manifestaciones en contra de esta. Rechazando ese tipo de... Pues sí, no, pues es que es un contrasentido, pues te digo que además en la capital de la presunta, nunca, nada más lejos de la verdad, pues de mejor expresión de la democracia neoliberal, por ponerle, o de la democracia occidental, ¿no? Con mucho que Winston Churchill haya dicho y elevado a la categoría de axioma político, sí, el de que es el menos malo de los sistemas políticos existentes. Pero bueno, es sospechoso este tipo de cosas y tiene relación con esas giras nada inocentes de gente como Bannon en Europa, ¿no? Intentando unificar qué cosa. El componente político ideológico, si es que se puede calificar de político ideológico, seriamente hablando, a estas alturas de la humanidad y de los acontecimientos en el mundo que vivimos, tiene que ver con posiciones extremas, con el resucitar de lo más nefasto de las políticas fascistas, fomentadoras del racismo, de la discriminación, de una Europa, en el caso particular del viejo continente, nada solidaria, y haciéndose eco de esos proteccionismos y de esos nacionalismos trasnochados, en el mejor de los casos, que hoy por hoy están tristemente de moda. Ojalá se limitaran a hacer una moda pasajera, ¿no? en las mentes de gobernantes como el norteamericano, pues. Es que ese es uno de los asuntos, que es decir, el presidente Trump, y eso es una de las cosas que se reclama, no se ha tomado la molestia de no apoyar, si bien no los ha apoyado abiertamente, tampoco los está rechazando ni está llamando a no tener ese tipo de actitudes en su país, pues porque al final de cuentas está rayando en la violación a los derechos civiles, pues, y demás, digo, ¿no? Es que tiene que ver con lo que en otro momento, en otro programa comentamos de la ambigüedad moral de los derechos humanos o del sistema universal de los derechos humanos, ¿no? Porque es reconocida y amplificada en todos los sonidos posibles en su round, ya superando lo cuadrafónico, ¿no? La presunta violación de derechos humanos en algunos lugares
del mundo, en particular, por ejemplo, de Centroamérica, y no hemos oído ningún alboroto que pasa con los derechos humanos en Honduras, en Panamá, en Colombia, en México, en Guatemala, en El Salvador mismo. Ya, dicho sea, con los respetos necesarios para quien necesite. Pero entonces, ¿con qué autoridad moral, vuelvo y repito una expresión muy fallida, los Estados Unidos pueden atreverse a cuestionar, ya no digamos a condenar e impulsar presiones en materia de rectificar conductas con respecto a los derechos humanos, si es el país del mundo que menos convenciones en materia de derechos humanos ha suscrito? Ni siquiera la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí anda metiendo ruido en la Organización de Estados Americanos para que la OEA sí viole su propia Carta Constitutiva, ¿ya? No respete la soberanía de sus Estados miembros e inconsultamente, en el caso de la última resolución del Consejo Permanente de la OEA, pretendan imponerle a Nicaragua una primera comisión especial que después le quitaron el nombre y le llamaron grupo de trabajo en circunstancias de elaboración de cocina, decían, que todo el mundo ha podido ver y de quien se hizo eco más ampliamente, más estentoriamente, fue el embajador de Antigua y Barbuda, ¿no? Y la misma Guatemala. Reclamándole seriamente a la señora esta, a la Rita costarricense, presidenta del Consejo Permanente. Entonces, habrá que ver eso. Y también, en materia de derechos humanos, yo creo que no está por los pelos preguntarse qué hacía aquí el capellán de todos los obispos militares norteamericanos. No se supo quién lo invitó, cómo ni por qué. Aquí estuvo 3 días y yo no sé si vos tenés claro o tenés noticias más amplias sobre la agenda que este arzobispo castrense cumplió más allá de la misa que concelebró con el cardenal Brenes en la Catedral de Managua. ¿Qué significado tiene ese? ¿Un mensaje para qué? ¿Para entendidos en qué? ¿En comportamiento sigiloso? ¿O tiene que refuerza de alguna manera una pulsión injerencista? No sé, dejo en el aire varias incógnitas sobre eso, pero que yo creo que tienen que ver no solamente con los derechos humanos, sino con los derechos fundamentales de las y los nicaragüenses regulados, protegidos y garantizados en nuestra Constitución política. Sí. Bueno, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Humberto Avilés Bermúdez. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. 3 temitas. Guatemala, la CICIG, la Comisión contra la Corrupción, la Comisión de Naciones Unidas contra la Corrupción en Guatemala, junto con la Fiscalía, estaban pidiendo a la Corte Suprema que se abra un nuevo juicio en contra del presidente Jimmy Morales por financiación o financiamiento ilícito de la campaña electoral, porque según la acusación, el presidente Morales, que era el secretario general del partido, no habría reportado algún tipo de financiamiento al Tribunal Supremo Electoral y esto lo convertiría en un ilícito. Entonces, el año pasado hubo un juicio justamente contra el presidente Morales que logró salvar en la Asamblea, pero ahora está en ciernes un nuevo juicio. ¿Quién decís que lo está impulsando? La CICIG es, la Comisión de Investigación contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala. Lo que pasa es que en torno a la CICIG hay, en el mejor de los casos, mucho ruido, ¿no? Bastante ruido. La CICIG que tiene más poder en Guatemala que cualquier otro poder del Estado, incluyendo el Ejecutivo. Sí. Fue la que consiguió
llevar a la cárcel a la Balzaretti, ¿no? A la vicepresidenta. La vicepresidenta, y sí. antes al expresidente Portillo, si mal no recuerdo, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, pues yo creo que habría que pedirle a varios de los gobiernos del grupo de trabajo ese que quiere venir aquí a acomodar el lugar de la OEA, que pongan en el mejor de los casos su barba en remojo, que se ocupen de los problemas internos como ese que le está ardiendo en las manos al presidente guatemalteco, al señor Morales, que va a tener que demostrar que tiene tablas, haciéndole honor a su oficio de cómico, pues, o de actor humorístico, por decirlo eufemísticamente, ¿no? Para ver si logra otra vez superar un juicio como el que a todas luces se va a abrir si la impulsora de esa denuncia y de esa iniciativa es precisamente la CICIG, la comisión, ¿no? Entonces yo creo que es un llamado de atención serio. El año pasado logró salvar el presidente Morales. No, sí, eso está muy claro. Logró hacer los movimientos para salvar la situación, ¿no? No sé si esta vez la situación va a ser similar, si va a lograr pasar el escollo, pero eso crea mucha inestabilidad en Guatemala, pues evidentemente hay mucha inestabilidad en Guatemala. No, en Guatemala y en cualquier parte, pues, en cualquier país de la región, para no irnos demasiado lejos, que no se ocupe de sus propios asuntos y anda buscando cómo solucionar los ajenos sin ver lo que está ocurriendo en la casa propia, pues, no sé. Eso, yo creo que está más claro que el agua cristalina de cualquier manantial de montaña, ¿no? Bueno, habría que ver. Ok, hacia el sur, en Argentina, la semana pasada... parece que hubo un debate parlamentario. Un debate en el legislativo y logró de alguna manera imponerse el rechazo a la legalización del aborto, que era una de las líneas que se estaba lanzando en Argentina o que tenía mucho apoyo, ¿no? Sí, en cualquier caso es una manifestación así en primera instancia y en frío considerada de ratificación de un pensamiento conservador a nivel de los legisladores argentinos. A propósito, hasta el Papa Francisco salió a bailar ahí en esta Claro, en que esta no discusión. en balde es argentino. ¿Y cómo bailaba? ¿Qué ritmo bailaba su santidad? Pues no sé, esa era una de las demandas que había, ¿no? Es decir, plegarse a la línea de la iglesia, que es antiabortista, pues. Que por cierto, este arzobispo castrense que comentábamos en el segmento anterior tiene un apellido con reminiscencia, no Bergoglio, sino Borglio, una cosa así. Sí. Que me llamó la atención, Sí. porque fonéticamente y semánticamente recordaba al apellido familiar del Papa, ¿no? Pero bueno. Ahora, esta discusión en Argentina sobre el aborto es una discusión que está pendiente en varios países. Sí, Especialmente de Sudamérica, donde el tema ha venido entrando, se ha venido metiendo el tema de la legalización del aborto. Pero, ¿cuáles son los supuestos de quienes proponen legalizarlo? ¿Tenés, bueno, así los elementos fundamentales? Pues yo entiendo que son los mismos. ¿Legalizar el aborto bajo qué supuestos? ¿En qué circunstancias? Yo entiendo que son los mismos que se... Cuando está en peligro la vida... La vida de la madre, principalmente la vida de la madre, incluso el tema de las violaciones. Cuando haya violación de por medio, sí. como que el embarazo sea producto de... Sí, resultados. Incluso creo que había el caso, uno de los casos que se esgrimió en Argentina fue el caso de una violación. Una mujer que puso en peligro su vida por mantener la gestación luego de una violación, y por ahí andaba. Es decir, es más o menos lo que se ha manejado aquí mismo en Nicaragua, pues, los mismos argumentos que ha habido aquí en Nicaragua. Pero bueno, en fin, gana una posición conservadora que me parece que no solamente los conservadores estaban apoyando, sino también muchos liberales en Argentina, ¿no? Y en Brasil... Bueno, Brasil es la candidatura
oficializada de Lula desde el seno del Congreso del propio PT el pasado 4 de agosto, ¿no? Y también que no solamente llama la atención, sino que causa admiración esa capacidad del Lula de mantener el liderazgo desde la cárcel, ¿no? Cuando lleva ya más de 3 meses preso, desde el 7 de abril. Entonces, él ha convertido esa celda, que dice que son 15 metros cuadrados en la que se mueve, en su cuartel de campaña electoral, ¿no? Pero no es la primera vez. No, Recordemos que Lula viene justamente de las luchas sindicales y de sí, estar había preso estado también. pero estuvo preso un mes, ya superó su primera estancia en prisión anterior, ¿no? Y con todo y eso, sigue siendo es el candidato favorito con el 33% de la intención de voto, ¿no? A pesar de que ha sido condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero. En el famoso caso se llama lavajato, ¿no? Y corrupción pasiva le llaman, porque le acusan de haber recibido, por eso es pasiva, ¿entiendes? Está ese interrogatorio que le ha corrido mucho en las redes, el interrogatorio que parece chiste, inclusive, parece chiste porque el juez Moro le pregunta que si él es dueño del apartamento y este le dice que no, que si a él se lo regalaron le dice que no, que si él lo compró le dice que no, que si él vive ahí le dice que no. Entonces explíqueme cómo es que usted tiene ese apartamento. Pues si le estoy diciendo que no lo tengo, pero entonces dígame cómo lo compró y dale, hasta que al final Moro le dice, entonces usted no es dueño del apartamento. No, yo no soy dueño del apartamento, pero ¿por qué vive usted ahí? Yo no vivo ahí. Y, es decir, parecía una cosa de chiste. El famoso interrogatorio por el cual el juez Moro decidió que había evidencia de que había recibido el apartamento. Eso está por verse. Sí. Desde ahí, el PT inició una campaña de victimización de Lula como preso político, ¿no? Y que, en primer lugar, pues, es presentar a Lula como un preso político dentro y fuera del Brasil, ¿no? Entonces, no podemos perder de vista que ya Lula llegó a ser, en el 2010, el presidente más popular en la historia del Brasil, que va a tener un índice de apoyo popular del 87% de su gestión, ¿no? Y entonces se le quiere decir que por corrupción pasiva, porque recibió como propinas un apartamento en una localidad veraniega, ¿no? En Guarujá, recibió un apartamento de 3 plantas, que está vinculado con esa conversación que vos comentabas anteriormente. Entonces, en esa convención del PT, donde se consagró a Lula y donde se la juega, dicho sea de paso, del PT, porque puede ser el 15 de agosto se vencía el plazo para inscribir, y el 17 de septiembre es el plazo fatal para que el Tribunal Supremo Electoral admita o no, ¿sobre la base de qué? Eso tiene que ver con la condena en segunda instancia de una denominada ley de ficha limpia. Esa ley de ficha limpia, y esa es la espada de Damocles sobre la inscripción de Lula como candidato, a fallarse el 17 de septiembre como fecha límite, a menos de un mes de las elecciones. No olvidemos que están previstas para el 7 de octubre. Dice que no puede ser candidato a la presidencia alguien que ha sido ya condenado en segunda instancia, que es el caso de la sentencia que pesa sobre Lula, de los 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero. Pero la estrategia de el PT pasa por aguantar hasta el último momento, de manera que, aunque Lula sea vetado por el Tribunal Supremo Electoral, ya las urnas estén en las calles con la imagen de Lula. No haya posibilidad de cambiarlo. Y ese efecto de imagen, aunque a última hora no le quede más remedio al PT que sustituir al candidato, y ya sabemos, bueno, también es importante saber que el PT y Lula se vieron presionados para el 6 de agosto pasado, 2 días después de haberlo designado, designar el candidato a la vicepresidencia, que es Fernando Haddad, ¿no? Que fue alcalde de Sao Paulo y que, dicho sea de paso, es un abogado que integra el equipo de 8 abogados que se encargan de la defensa de Lula y con quienes se reúne frecuentemente, semanalmente, o sea, y todo no semanalmente, diariamente.
Lula está tan bien informado que todas las mañanas ese equipo de abogados le pasa un resumen de prensa. No le pueden intervenir las comunicaciones, no tiene teléfono porque eso no está autorizado según el artículo 41 del Código Penal brasileño, según he leído por ahí, sino que lo que hace es grabar audios y pequeñas notas. Y así le da seguimiento a todas las incidencias de la vida partidaria del PT en todo el Brasil, ¿no? Y no solamente eso, sino que él utiliza esos audios y notas escritas a mano, y entonces sus más cercanos colaboradores con los teléfonos, con los celulares, las fotografían y las reproducen o por correo electrónico o por WhatsApp. ¿Qué es lo que hace Lula en esas notas de audio o notas? Les pide a los líderes del partido en todo el Brasil, que ya sabemos que no es nada pequeño, es el país más extenso del continente sudamericano, que le remitan informes sobre cómo van las negociaciones y la coyuntura política en cada circunscripción electoral. Entonces, en 24 horas prácticamente Lula está desmenuzando esa información. Exactamente. Entonces, ese sistema de comunicación le ha permitido a Lula participar en todas las decisiones importantes del partido del PT en tiempo real, ¿ya? Desde cómo está el partido en las elecciones a las cámaras, es decir, a los parlamentos de los Estados Federados, no olvidemos que estamos hablando de la República Federativa del Brasil, hasta las negociaciones con los posibles aliados para luchar la presidencia. Y ha sido tan hábil primero en la conformación de su equipo de trabajo más cercano y en convertir esa celda donde lo que hace es todos los días él se levanta, tiene una banda continua, camina ahí, escucha música popular brasileña, sobre todo y tradicional, dicen que en un pendrive que maneja ahí, lee, por supuesto, se mantiene al día, como hemos comentado, con respecto a las incidencias cotidianas de la política partidaria y participa en las decisiones y negocia, ¿verdad?, con sus posibles aliados en la lucha por la presidencia. Entonces desde ahí ataca desde el gobierno de Temer, critica la privatización de Petrobras, de los petróleos del Brasil, la reforma laboral, o que se haya paralizado el proyecto de vivienda Minha Casa, Minha Vida, Mi Casa, Mi Vida, que se creó durante la presidencia de él para impulsar una especie, salvando las distancias, la construcción de casas como el programa Casas para el Pueblo, sí, aquí en Nicaragua. Sí. Entonces, afortunadamente desde el punto de vista legal, porque cabe precisamente lo primero que dicen, bueno, ¿y cómo hace? ¿No? Lo decíamos antes. La ley brasileña protege la intimidad de las conversaciones entre Lula, en este caso, como preso, y sus abogados. Entonces no pueden controlarse los mensajes, claro, ni los de audio, ni los de notas, ni los de notas escritas. Entonces, lo que hay es un óptimo aprovechamiento de las redes sociales por los colaboradores de Lula, que están alimentando y retroalimentando continuamente los canales de comunicación directa del candidato con los votantes. Entonces, lejos de lograr aislar al candidato y su figura, lo que han hecho es lo contrario. Así es, popularizarlo más. Además, es bueno no perder de vista o considerar como un elemento significativo que en la convención del PT, la mayoría de los convencionales, o los congresistas, si se quiere, llegaron con máscaras de Lula, del sí, rostro de Lula, para sí, que se sintiera así, ¿no? Entonces Lula, en definitiva, ha conseguido trazar una estrategia muy eficiente en la fase final de las convenciones partidarias para garantizar la presencia del PT en la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Decir de manera que si Lula fuera impedido por el Tribunal Electoral de participar, de todos modos estaría participando. Sí, sí. Aunque no sea electo. Pasado mañana, que es 15 de agosto, es el plazo fatal para que se pronuncie el Tribunal Superior Electoral sobre la base de la ley de ficha limpia en torno a la candidatura de Lula, ¿no? Pero de ahí tiene prácticamente un mes para terminar. Para apelar y recurrir a la instancia superior. Mientras tanto, Lula ha conseguido neutralizar
bastante a su adversario directo, a Ciro Gómez, quien ya corrió contra Lula y perdió. Laborista. Y ha logrado atraer hacia el PT a sus aliados tradicionales, como por ejemplo el Partido Comunista del Brasil y al Partido Socialista Brasileño. ¿Ya? Entonces ya ha conseguido prácticamente cerrar esa alianza. ¿Ya? Y hasta qué punto controla firmemente y dirige el partido Lula, la muestra la tenemos en la respuesta a la exigencia del Tribunal Supremo Electoral, que adelantó el plazo para nombrar al candidato a vicepresidente. Le dieron el plazo el 6 de agosto, decíamos antes. Entonces, en las anteriores elecciones, los partidos habían tenido hasta el 15 de agosto para inscribir las candidaturas, en este caso al vicepresidente. Este año no, hubo que adelantar sin cambio en la ley electoral. El Tribunal Supremo Electoral declaró 9 días antes de lo previsto la obligación de inscribir al vice. Entonces, para evitar que la lista fuera anulada por incumplimiento de las reglas electorales, Lula accedió a nombrar al coordinador de su programa de gobierno, que es Fernando Haddad, que ya dijimos que además es miembro de su equipo de abogados, y que es, en opinión de muchos, el posible sustituto si finalmente el Tribunal Supremo... El Rousseff sí, si finalmente el Rousseff de ahora anula su candidatura. ¿Ya? Entonces, ha logrado en materia de alianzas lo que llaman, a mí me llamó mucho la atención y me sigue llamando, esa estrategia que le dice que ha logrado al cerrar el acuerdo con Manuela Dávila, que es la presidenta del Partido Comunista del Brasil, ¿ya? Y que hasta el momento era candidata a la presidencia, ha conseguido que no y se pliegue a la candidatura del PT. Con ese movimiento, con ese jaque mate a Manuela Dávila, Lula ha inaugurado, y esto es lo que llama la atención, lo que en las redes sociales han bautizado como un poliamor político de corte progresista. Poliamor político de corte progresista. Es decir, esto viene a ser un triángulo político que lo que quiere es lograr lograr la aspiración de conseguir la mayoría en las elecciones de octubre, ¿no? Y al mismo tiempo le ha dinamitado la candidatura al acuerdo entre Ciro Gómez, que es de un presunto partido político de centro izquierda, para neutralizar el que pueda restarle votos al PT. ¿No? Bueno, así están las cosas. Muchas gracias, Humberto, por haber estado con nosotros. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.